Bienvenidos, mi nombre es Karen Avendaño y siguiendo con la temática de enfermedades zoonóticas, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la tuberculosis bovina. La tuberculosis bovina es una enfermedad infecciosa crónica transmitida por la bacteria Mycobacterium bovis, la cual afecta principalmente al ganado bovino, pero también puede afectar a otros animales y al ser humano. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Bueno, la causa principal o una de las causas principales por la que se transmite esta enfermedad es por aerosoles, porque los animales tosen o estornudan o porque tienen contacto directo con secreciones contaminadas. En el ganado bovino, la enfermedad se manifiesta lenta y progresiva, manifestando algunos síntomas como fiebre, tos seca, pérdida de peso progresivo, baja producción láctea y malestar general. Todo esto causando lesiones características de la enfermedad llamadas granulomas, que se pueden encontrar bien sea en pulmones o en ganglios linfáticos. Y por último, pero no menos importante, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad o qué medidas se deben tomar? Bueno, se controla principalmente mediante medidas de diagnóstico como lo es las pruebas de tuberculina, el sacrificio de animales positivos, el control del movimiento del ganado y tomando medidas de bioseguridad estrictas en las explotaciones ganaderas. Espero que esta breve introducción sobre la tuberculosis bovina haya sido de mucha ayuda. A continuación, los dejaré con mis compañeros, los cuales van a hablar un poco más a profundidad sobre este tema. La tuberculosis bovina es causada por el Mycobacterium bovis y su historia está ligada al desarrollo de la ganadería y la urbanización. Registros y estudios señalan que la enfermedad ya era reconocida a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en regiones ganaderas del mundo, cuando la cría intensiva y el comercio de animales comenzaron a facilitar su propagación. En América Latina, la presencia de la tuberculosis bovina está documentada desde hace más de un siglo. Los esfuerzos de control comenzaron a formalizarse en el siglo XX con actividades científicas y programas sanitarios regionales durante las décadas siguientes. En Colombia, el primer foco oficialmente registrado ocurrió en 1976 en San Miguel de Sema, Boyacá. Según las autoridades sanitarias nacionales, a partir de allí se han desarrollado programas de vigilancia y control y estudios recientes han mapeado la distribución del problema entre 2001 al 2020. Estudios recientes muestran fluctuaciones territoriales entre el 2001 y el 2006, donde se registraron focos concentrados, por ejemplo, en Cundinamarca, Boyacá y Nariño, y en años posteriores la distribución se amplió a otros departamentos. La prevalencia de datos positivos varió según el periodo y la región. Estos datos llegan a mostrar que si bien hay avances, la tuberculosis bovina sigue siendo un problema sanitario y económico. El gran hito de control fue el desarrollo de la pasteurización, que eliminó el Mycobacterium bovis de la leche, protegiendo a millones de humanos ante el contagio de esta enfermedad. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es el modelo de Leblanc-Clade. Inicialmente vamos a encontrar la tríada epidemiológica, que consta de tres factores importantes. Uno es el huésped, otro es el agente y el medio ambiente. El huésped consta del bovino, pues principalmente, que es el animal más susceptible ante esta enfermedad, el cual puede estar variado por la edad, el manejo o el estado inmunológico del animal. También encontramos lo que es el agente, en este caso es el Mycobacterium bovis, que se transmite principalmente por vía aérea, entre animales o por ingesta de leche no pasteurizada. También vamos a encontrar lo que es el medio ambiente, el cual está dado por condiciones de manejo, hacinamiento, higiene, instalaciones, presencia de vida silvestre en reservorio y comercio de animales. En este periodo aún no hay enfermedad, son los factores de riesgo que determinan si la exposición llevará a infección. Aquí es donde se tienen que aplicar todas las medidas de prevención primordial, políticas y cambios del sistema productivo para evitar los factores de riesgo. Ahora seguimos con el horizonte clínico y el periodo patogénico. Como horizonte clínico vamos a encontrar los animales infectados pero sin signos aparentes. Esos llegan a transmitir la bacteria y tienen lesiones que requieren diagnóstico, como por ejemplo las pruebas de tuberculosis. También vamos a encontrar la progresión de la infección, donde la bacteria se va a empezar a colonizar y se van a empezar a notar las infecciones visibles, donde son las lesiones pulmonares o en otros órganos, donde también los animales van a presentar los signos clínicos como emaciación, tos, baja producción, abortos en algunos casos.
La línea del horizonte clínico marca el punto desde que la enfermedad pasa a ser subclínica a clínica, que es cuando aparecen los signos observables. La detección temprana en la fase subclínica permite acciones de control reduciendo la diseminación de la enfermedad. Ahora vamos a hablar de los niveles de prevención, donde la prevención primordial son las acciones a nivel poblacional para eliminar o reducir los factores de riesgo, como los mejor manejo, políticas de comercio animal, programas de certificación de datos. Estas medidas van a actuar en el periodo prepatogénico, evitando que la gente llegue o que las condiciones favorezcan su restricción. Como medida de prevención primaria tenemos la promoción de la salud y protección específica como la vacunación. Algo muy importante es la vacunación BCG, el bacilo calmette y guarín, y su uso en bovinos tiene limitaciones y no es ampliamente usada en programas de control de bovinos por interferencia con su diagnóstico. También tenemos la educación, buenas prácticas de ordeño y pasteurización de la leche y su trazabilidad. Se aplica principalmente antes de que los animales se infecten. Como prevención secundaria tenemos el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno o estrategias de despistaje como las pruebas tuberculínicas y las pruebas de confirmación. Y pues la limitación del daño. Aquí se hace lo de la detección de animales y la eliminación de animales que se encuentren infectados en programas de control y medidas de bioseguridad para evitar la transmisión del dato. En el caso del Mycobacterium bovis, el tratamiento de animales en producción no es la estrategia de control más usada, pues se prefiere a la identificación y la eliminación de los animales positivos. Como medidas de prevención terciaria tenemos lo que son las rehabilitaciones y medidas de mitigación de pérdidas económicas. También la recuperación de la productividad y manejo de secuelas después de un brote. Aquí entran todo lo que es el reemplazo de animales, apoyo técnico, indemnizaciones cuando existen. A continuación les voy a presentar la serie de tiempo de la tuberculosis bovina, una enfermedad que ha acompañado al ser humano desde los inicios de la domesticación animal. Entre el 10.000 y 4.000 a.C., los registros más antiguos muestran lesiones óseas compatibles con tuberculosis en animales domésticos. Esto indica que la enfermedad apareció junto con la ganadería primitiva. Durante el siglo XVI, con la llegada del ganado europeo a América, también se introdujeron micobacterias relacionadas con el ganado, incluyendo así los antecesores del Mycobacterium bovis. La evidencia de esta introducción proviene tanto de registros históricos como de análisis genéticos. En 1882, el científico alemán Robert Koch anunció el descubrimiento del bacilo causante de la tuberculosis. Este hallazgo fue un punto de inflexión porque permitió desarrollar pruebas diagnósticas y estratégicas de control, tanto para animales como para humanos. En 1890, el mismo Koch desarrolló la tuberculina, que inicialmente se pensó como una posible terapia, pero finalmente se terminó consolidando como una herramienta diagnóstica en el campo ganadero. Esto permitió aplicar pruebas intradérmicas para identificar animales infectados. Ya en 1908 a 1920, los investigadores franceses Albert Calmet y Camille Guerin desarrollaron la vacuna BCG a partir de una cepa atenuada de Mycobacterium bovis. La vacuna tuvo un gran impacto en la tuberculosis humana y demostró el vínculo entre las formas humana y bovina de esta enfermedad. Durante el siglo XX, muchos países implementaron campañas de control y erradicación y aplicaron medidas como la pasteurización de la leche y el sacrificio de animales positivos, además de control del movimiento de ganado. Estas estrategias redujeron notablemente la prevalencia de esta enfermedad. Ya en 1976, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) identificó los primeros focos de tuberculosis bovina en Colombia, específicamente en San Miguel de Sema, Boyacá. Este fue el inicio de la vigilancia oficial de la enfermedad en nuestro país. En 1979, mediante el decreto 438, el gobierno colombiano estableció las primeras medidas de control sanitario. A partir de ese momento, el Estado asumió un papel activo en la sanidad animal y en la regulación de enfermedades infecciosas. En 2004, la resolución 1513 definió acciones concretas para prevenir, controlar y erradicar la tuberculosis bovina. Entre estas incluyeron zonas de erradicación, vigilancia epidemiológica y procedimientos de saneamiento en predios afectados. Posteriormente, entre los años 2016 y 2018, se emitieron nuevas resoluciones como la 17463 del 2017 y la 19907 del 2018 con objetivos de actualizar protocolos de diagnóstico y los requisitos para la certificación de predios libres. Entre el 2001 y el 2019, Colombia registró 5.273 casos de tuberculosis bovina y el pico más alto
fue en 2015 con 903 casos reportados. En 2018 se reportaron 98 brotes, principalmente en los departamentos de Sucre y Boyacá. A partir del 2016 comenzaron los estudios de epidemiología molecular, los cuales permitieron identificar la diversidad genética del Mycobacterium bovis y así comprender mejor las rutas de transmisión entre las regiones. Ya en cuanto a la situación actual, según los datos más recientes del ICA y proyecciones basadas en tendencias de los últimos años, en Colombia se registran actualmente entre 350 a 400 casos anuales de tuberculosis bovina, con cerca de 25 brotes activos en el departamento de Boyacá, también en Cundinamarca, Antioquia y Sucre. Aunque los casos han disminuido respecto a los anteriores años, la enfermedad sigue representando un reto epidemiológico para la ganadería nacional en nuestro país. Hola a todos, en esta última parte del video les hablaré sobre un estudio muy interesante que analizó la presencia de tuberculosis por Mycobacterium bovis en trabajadores de fincas ganaderas de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. Esta investigación fue desarrollada por Andrés Leal, Claudia Castro, Luz Huintaco, Rafael Villalobos y Gloria Puerto del Instituto Nacional de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Su propósito fue determinar si este agente zoonótico estaba afectando a las personas que laboraban en fincas con bovinos positivos a tuberculosis. En cuanto a la metodología, el estudio fue de tipo descriptivo y transversal y se llevó a cabo durante el año 2014. Los investigadores visitaron 33 fincas ganaderas en proceso de saneamiento para tuberculosis bovina, previamente identificadas por el ICA como positivas al test de tuberculina o PPD. En total participaron 164 trabajadores de la cadena de producción bovina y a cada uno se le aplicó una encuesta sociodemográfica y ocupacional para evaluar factores de riesgo asociados a la enfermedad. Además, se tomaron muestras de esputo para consentimiento informado, que luego fueron transportadas en refrigeración al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud. Bueno, en cuanto a las muestras, fueron analizadas mediante baciloscopía y cultivo bacteriológico en medios de Novoski-Jensen y Snotibrin. También con técnicas moleculares de Spologotiquin para detectar ADN del complejo Mycobacterium tuberculosis. Los datos recolectados se organizaron en Excel y se analizaron de forma descriptiva para identificar tendencias y posibles riesgos. Bueno, en cuanto a los resultados de los trabajadores encuestados, el 74% de estos eran hombres con una edad promedio de 34 años y más del 68% llevaba más de un año trabajando en las fincas. El 79% de estos no había recibido capacitaciones sobre tuberculosis y el 70% desconocía la enfermedad. En total se procesaron 129 muestras de esputo y ninguno resultó positivo para Mycobacterium bovis ni Mycobacterium tuberculosis. Aún así, se identificaron factores de riesgo como el contacto prolongado con animales positivos y la presencia de perros y gatos en las fincas y el bajo nivel de conocimiento sanitario entre los trabajadores. En conclusión, aunque no se detectaron casos humanos de tuberculosis zoonótica, este estudio evidencia la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica activa y pues de educar al personal rural sobre la prevención de enfermedades zoonóticas como la tuberculosis bovina.